Son las 6 de la mañana con 57 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que ha dispuesto la desclasificación de la documentación existente en manos de la Secretaría de Inteligencia sobre los casos de la muerte del general Jorge Gabela y del supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. También ordenó que la Defensoría del Pueblo actúe y apoye sobre la situación de desaparición de David Romo y verifique la condición del exasambleísta Galo Lara. Yo creo que con eso vamos a lograr que se refuerce el respeto que en más de una ocasión hemos manifestado que se debe tener para los otros seres humanos. Los derechos humanos son fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a los servicios sociales son parte fundamental de una democracia y nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia permanecer ajenos a ellos. Así es que esa es la decisión que se ha tomado y ustedes tendrán en los próximos días más noticias. Por otra parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en un diálogo telefónico con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, el objetivo de la conversación fue analizar las oportunidades de reactivar y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones, según informó el presidente Moreno. Entre las distintas áreas en las que trabajarán los dos países se destaca comercio e inversión, seguridad, intercambio cultural y educativo, entre otros. Vamos con nuestro primer entrevistado de la mañana, 6 de la mañana, 59 minutos. Se encuentra aquí Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Gracias por estar en Primera Impresión. El presidente Lenín Moreno anunció pues la desclasificación de la información en manos de la CNI sobre el caso del secuestro en Colombia y otros casos, evidentemente, pero comencemos por allí, el secuestro en Colombia del ex legislador Fernando Balda por parte de agentes de inteligencia ecuatorianos. Y no digo presunto secuestro porque la justicia colombiana en rigor ya investigó, juzgó y sentenció el caso. ¿A qué obedece la decisión del presidente? Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan temprano en la mañana. El presidente Moreno es un demócrata y parte fundamental de la democracia es la verdad. Si nosotros queremos que el Ecuador entienda lo que pasa entre el gobierno, los ciudadanos, es fundamental que el Estado no se guarde nada. Y el presidente Moreno ha decidido valientemente desclasificar todo lo que sea necesario, no solamente en el caso Balda, sino también con respecto al caso Gabela, que es este otro caso que tantas vueltas ha dado y todavía no tiene una claridad. Y además ha pedido a dos instituciones, porque es respetuoso el presidente de las instituciones que no son el Ejecutivo, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo, que investiguen dos casos que también son casos que son parte de la discusión pública, el caso Lara y el caso Romo. El presidente Moreno es un demócrata y cree que estas cosas tienen que salir a la luz y lo que fuera necesario tiene que salir a la luz para la tranquilidad de las familias y de los ecuatorianos. Ahora, el caso Gabela, que también tendrá el mismo tratamiento como usted ha señalado, de alguna manera no supone esto que la CNI conoce una parte de la verdad o la verdad completa sobre este caso y que esa verdad que conoce la CNI permaneció oculta hasta ahora para las autoridades de justicia que indagaron el caso, hasta que el presidente Moreno dice desclasifíquese la información. Hay que ver qué sale en la información. Nosotros no sabemos lo que contiene esa información, documentación secreta. Lo que ha pedido el presidente es que eso pueda ir a la función judicial y la función judicial pueda tomar las decisiones más justas del caso. Es decir, no se trata de quién es el juzgado, no se trata de quién es el responsable, simplemente se trata de que la justicia se lleve adelante. Pero si me permite insistir en la duda radica en que probablemente con la orden del presidente hay un reconocimiento implícito de que hubo información oculta incluso para las autoridades de justicia. No, lo que pasa es que hay información secreta. Como usted sabe, la norma, la ley ampara que hay información secreta que tienen los organismos de inteligencia, que tienen las Fuerzas Armadas, que puede manejar la policía, porque eso les ampara la ley. Lo que dice el presidente Moreno es en este caso que son asuntos juzgados, no tiene por qué permanecer secreta y él cree que es momento de hacerla pública, que lo conozcan los medios de comunicación, que lo conozca la justicia y a partir de eso que el Ecuador se ampare en la verdad. En ese ánimo, el ánimo de la transparencia sobre el caso Balda, el viernes anterior Fernando Balda denunció que el ex canciller y ex ministro coordinador de la política, Ricardo Patiño, visitó fuera de las horas permitidas al ex vicepresidente Jorge Glass en la cárcel 4 y que juntos Patiño y Glass
habrían pedido al agente Raúl Chicaiza, que ya es además implicado confeso y que suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, que no involucre, en el caso del secuestro de Balda, al expresidente Rafael Correa. Todo esto, según Balda, contado por el propio Chicaiza a su abogado. ¿Qué pasa, le pregunto, con la administración de la cárcel 4? Desde la Presidencia de la República se ha pedido explicaciones a la directora de la cárcel 4, a la ministra de Justicia, directos responsables. No conozco el caso, vi que era una denuncia del señor Balda, le preguntamos a la ministra y le pedimos un informe, ese informe llegará en las próximas horas. Nos parece extraño que alguien pueda entrar fuera de horas, normalmente una persona puede entrar dentro de las horas y tiene que estar en la lista de la persona privada de la libertad. Entonces no es tan fácil como que llego a verle a uno y de una vez le veo al otro. Sin embargo, estamos pidiendo la información y la haremos pública apenas tengamos una respuesta oficial de la ministra. Sobre el mismo caso Balda, recordamos que la Corte Nacional de Justicia pidió prisión preventiva contra el excomandante de la policía Fausto Tamayo y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, pero hablando de implicados, el presidente Correa dice que Raúl Patiño era a la sazón director de la SENAIN. De alguna manera esto le ha sido informado al presidente de la República, digo, porque entendemos que Ricardo Patiño era relativamente cercano al gobierno. El presidente Correa tiene estas actitudes mañosas permanentemente, ¿no? Ya lo que le queda es del Twitter, entonces mañosamente utiliza el Twitter para golpear a mansalva a quien le queda. Creo que los ecuatorianos tenemos que saber qué es eso, una persona mañosa que actúa a partir del Twitter. Acerca de la SENAIN, sorprende escuchar este nombre oficialmente pronunciado, porque en marzo, a fines de marzo, el 19 de marzo, si no me equivoco, se decretó la desaparición de la SENAIN. ¿Todavía actúa como tal? La SENAIN tiene la función de juntar la inteligencia policial y de Fuerzas Armadas. Y la inteligencia es fundamental, por ejemplo, para combatir el crimen en la frontera norte. ¿Cuál fue el grave problema? Que en lugar de hacer eso comenzaron a utilizar una institución para investigar a políticos. Posiblemente a mí mismo, que fui opositor del gobierno Correa, posiblemente yo mismo fui investigado, en lugar de que sean investigados los criminales de la frontera, y por eso tuvimos el problema que tuvimos en la zona. El general Jarrín, el ministro de Defensa, hoy día está profundamente vinculado a la generación de inteligencia en la frontera para que podamos tener información antes de que los delincuentes puedan tomar cualquier decisión o puedan tomar cualquier acción. La función de una secretaría civil es juntar la inteligencia de Fuerzas Armadas, la inteligencia de policía y esa información utilizarla para el bien de la ciudadanía. Eso no sucedió y hoy día la nueva institución sí lo va a hacer. Ahora, hablando precisamente de casos políticos y no políticos, ¿a qué obedece la decisión del presidente de la República de conducir, por ejemplo, el caso de Galo Lara hacia la Defensoría Pública? Digo porque el caso de Galo Lara, de lo que se entiende, es un caso relacionado con un crimen atroz, un triple homicidio. ¿Dónde están las áreas de duda respecto a esto? El caso de Galo Lara ha tenido una muy fuerte vinculación con temas de derechos humanos. Las organizaciones más serias de derechos humanos en el Ecuador y en el mundo han expresado su preocupación con respecto al proceso que llevó adelante el caso del señor Lara. Es nuestra obligación, en ese sentido, pedirle información a la institución vinculada a los derechos humanos, que es la Defensoría Pública, y a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública, porque es aquella institución que de la mano de brindarles abogados a quienes no tienen, puede hacer también una investigación de cómo se llevó adelante el tema. Hacer más investigaciones, poder buscar profundizar los derechos humanos es una responsabilidad de un presidente que cree que los derechos humanos tienen que ser un pilar fundamental del Ecuador. Ocultar era la lógica mañosa del gobierno pasado. Nosotros lo que queremos es poner la verdad sobre la mesa. Y es encomiable, pero esto ocurre en paralelo a la acción de la justicia. Recordemos que apenas el 5 de febrero, hoy es 5, hace exactamente 4 meses, la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de revisión de la sentencia. Y digo, la actual Corte de Justicia negó la revisión de la sentencia de Galo Lara y confirmó la pena de 10 años de cárcel por complicidad en el triple asesinato de Quinsaloma. ¿No debería partirse de allí, de pedir a la Corte Nacional de Justicia información sobre cuáles han sido los méritos que encontró para tomar esta decisión? Lo que nosotros estamos haciendo es preocupándonos por los derechos humanos de las personas.
y el presidente Moreno tiene la claridad de, como lo dijo ayer en una declaración, los derechos humanos tienen que estar en la primera línea de discusión de los ecuatorianos. Por eso la Defensoría del Pueblo esperamos nos dé un informe al respecto de qué pasó con ese proceso, si hubo violación de derechos humanos, hubo cosas raras en ese proceso. ¿Recuerda usted que hubo algo así como un intercambio entre Galo Lara y un buque que estaba varado a las afueras del Ecuador? Galo Lara era uno de los muy fuertes opositores del gobierno pasado y ya estamos viendo cómo el gobierno pasado en sus actitudes mañosas actuaba con la gente. Ahí está el caso del señor Lara. Como usted sabrá, este gobierno no tiene ninguna relación política ni con Balda ni con Lara. Más bien fueron y posiblemente son opositores políticos de nuestro mismo gobierno. Sin embargo, nosotros respetamos los derechos humanos de todas las personas y de ninguna manera podemos permitir que estas cosas raras que están en el camino compliquen la historia del país. Aquí hay una cosa que hay que entender. Los derechos humanos son la forma de esclarecer la verdad de lo que sucede en los países. Y nosotros creemos que el respeto de sus derechos humanos, y el presidente Moreno lo enfatiza permanentemente, el respeto de sus derechos humanos le da brillo a un país. Por eso es que nosotros tenemos que sacar la verdad a la luz, más allá de todo lo que haya pasado. Es bueno que se investigue, es bueno sacar la verdad, es bueno decirnos la verdad entre nosotros y es bueno que un gobierno busque que la verdad esté en manos de los ciudadanos. En el caso del general Gabela, me permite, no habría que apelar también a otras fuentes, no solo la SENAIN. Digo, si la SENAIN actuó de manera sesgada o interesada por intereses políticos en el pasado, como usted lo ha dicho, probablemente no es la fuente en términos absolutos más confiable. Y hay otras fuentes que también deberían contribuir a reconstruir la verdad y la transparencia sobre el caso del general Gabela. Me refiero a la inteligencia de la PAE. Así es, el presidente lo que pidió es que se desclasifiquen los documentos que están en todo el gobierno nacional y todo lo vinculado al gobierno nacional. Es decir, si tiene que ver con FAE, con Comando Conjunto, con Ministerio de Defensa, con Policía, con Ministerio de Gobierno, cualquier institución tiene que desclasificar los documentos por petición del presidente de la República. ¿El presidente ha dado un plazo para que todo esto salga a la luz? Cuando el presidente da una orden, eso se tiene que hacer inmediatamente, no se necesita un plazo. Claro, pero la sociedad está a la expectativa de lo que de allí surge. Así es, la sociedad, la familia, la justicia, los medios de comunicación, por eso es que esa orden tiene que cumplirse a la brevedad posible. Estaremos pendientes, evidentemente. Ayer el presidente recibió la llamada del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien, hay que decirlo de manera explícita, expresa, se ha convertido en líder de una cruzada diplomática, política en contra del gobierno venezolano y de la muy cuestionada reelección del presidente Maduro. Se busca apoyo para decidir acciones de fuerza en contra del gobierno de Venezuela y para ello se requiere el apoyo de Ecuador. El vicepresidente de los Estados Unidos le llamó ayer al presidente Moreno, creo que una demostración de cuál es el cambio de época de nuestro país, del Ecuador. Los Estados Unidos, no nos podemos olvidar, es nuestro principal socio comercial. A lo que me refiero es que es al país al que más cosas le vendemos nosotros. Buena parte de los ecuatorianos depende de lo que le vendemos y lo que le compramos a los Estados Unidos. Y aún más importante, es el primer país que tiene migrantes en los Estados Unidos. Tomar una posición de ruptura. Es indiscutible la importancia que tiene. Es un absurdo. Es decir, claro. no es indiscutible, es un absurdo. Ese absurdo lo llevaba adelante el gobierno anterior. El presidente Moreno es un hombre de consensos y por tal razón recibe, por supuesto, la llamada del vicepresidente y discutieron de varios temas. También discutieron del tema Venezuela, sin duda alguna. Y el presidente Moreno respondió con la claridad con lo que le ha hablado el Ecuador. Es crítico con lo que pasa en Venezuela, está profundamente preocupado con lo que pasa con las personas que tienen que salir sin más que su fuerza de ese país por miles todos los días. Está muy preocupado por la situación democrática de ese país y por eso el Ecuador va a tomar una posición clara al respecto del tema hoy día en la sesión de la OEA, que es una posición también que respeta, al mismo tiempo que respeta que son los venezolanos los únicos que deberían decidir sobre la legitimidad de sus elecciones. También el Ecuador cree que hay que buscar una salida democrática a ese problema en el marco de esa situación. No por tener una buena relación con los Estados Unidos tenemos que estar de acuerdo en todo. Nosotros somos un país soberano y podemos tomar las decisiones, y lo vamos a hacer siempre que el Ecuador crea convenientes. No va a cambiar la posición de principios del Ecuador en esta materia. Nunca va a cambiar la posición del Ecuador de principios, porque el presidente Moreno es un hombre de principios, no faltaba más. Ahora, se lo pregunto porque, a ver, esto tiene que ver con la percepción de que está en entredicho la continuidad de la canciller María Fernanda Espinosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Espera el gobierno un triunfo de la canciller Espinosa para presidir la Asamblea General de Naciones Unidas? Sin duda alguna. Estamos casi seguros que la canciller va a ganar y eso es una muy buena noticia para el país. Digo, entonces, ¿no sería la canciller Espinosa o no sería María Fernanda Espinosa la canciller
del Ecuador a fines de este mes cuando venga el vicepresidente de Estados Unidos. Hay que ver qué pasa con la elección. Si es que ella gana, me imagino que va a asumir pronto las funciones de presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, y si ella pierde, el presidente Moreno tendrá que tomar una decisión al respecto. Gracias, Juan Sebastián Roldán, Eduardo, por estar aquí gracias. esta mañana, el vocero presidencial y secretario particular de la Presidencia de la República, aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana, 12 minutos, regresamos con Andrea Sotomayor, ministra de Deportes.